Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, como ya visteis ayer, no pude hacer un nuevo vídeo y nos perdimos el comentario de esa rueda de prensa que dio Powell ayer, en el que disparó de nuevo la volatilidad en los mercados. Primero vimos unas subidas muy fuertes, luego unas caídas espectaculares y luego vimos cómo se recuperaba con mucha fuerza el mercado. Después de esta situación, pues vimos cómo hoy en Europa comenzamos con subidas importantes que se mantenían durante la sesión. Veíamos subidas de cerca del 1% en prácticamente todos los índices europeos, pero cuando ha abierto Estados Unidos de nuevo hemos visto caídas muy fuertes, se ha contagiado a Europa y al final pues el cierre en Europa no ha sido tan positivo como si lo veíamos unas horas antes. Ya estamos empezando a notar cierta debilidad en el mercado, parece que le cuesta mantenerse al alza, sobre todo en Estados Unidos, y ya vemos como antes veíamos caídas repentinas muy importantes, luego se recupera con mucha fuerza y se mantenía al alza, y ahora sin embargo vemos cómo le cuesta un poquito mantenerse al alza, vemos cómo la demanda cada vez va teniendo menos fuerza o la oferta está empezando a entrar con bastante fuerza. Así que va a ser muy interesante las próximas sesiones de la semana. Ahora mismo estamos viendo caídas muy importantes en Estados Unidos, por encima del 1% en el SP500 y que ha perdido ya prácticamente todo lo ganado en la sesión de ayer. Así que bueno, vamos a tener que vigilarlo muy de cerca. Hoy que vamos a ver, pues tres acciones que se encuentran en una situación muy interesante y que sé que son de esas acciones que os gustan bastante que analicemos. Así que no os perdáis el vídeo de hoy. Bien, pues aquí tenéis las tres acciones que vamos a analizar en el día de hoy, que son IAG, Telefónica y OHL. Parece que IAG ha tomado un poquito de respiro en ese pedazo rally que venimos viendo desde el mes de octubre. Fijaros, como desde mínimos a máximos hayamos visto una revalorización del 88%, una auténtica barbaridad. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque quizás una corrección, lo que hemos visto hasta ahora simplemente ha sido una relajación de esta subida, pero puede que al final acabe llegando una corrección importante. Por eso vamos a situar las zonas clave de soporte y hasta dónde podría caer la cotización de IAG para mantenerse en esa tendencia alcista y poder mantenerse al alza los próximos meses. Fijaros cómo ahora, desde la zona actual, ya vemos como el RSI parece que coge una tendencia bajista y vemos como la cotización podría irse hasta esa zona que tiene los 1,81. Es una zona importante de soporte, ahora mismo de resistencia anteriormente en el gráfico, por lo tanto un buen objetivo en la corrección sería los 1,81, pero después de toda la subida que hemos visto, pues puede que se le quede corto esta pequeña corrección. Fijaros aquí, al final parecía que corregiría hasta la zona de 1,50 y al final cayó hasta la zona de 1,38. Por lo tanto, ahora sin duda habría que valorar que si pierde la zona de los 1,81 se marchase hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, como lo hizo en el mes de diciembre, a finales de este mes. Fijaros como además coincidiría con una anterior zona de resistencia donde hizo máximos en el mes de noviembre. Sí que es verdad que perdería la media de 70 sesiones si vuelve hasta esta zona, pero fijaros como aquí también la perdió y se mantuvo al alza. Por lo tanto, yo creo que la clave en caso de ver una corrección en IAG es que se mantenga sobre la zona de 1,61. Además, si cruzamos la directriz bajista en el gráfico, fijaros cómo podría estar muy cerca también de esta zona y es lo que permitiría también mantenerse dentro de esa tendencia alcista en el gráfico en el medio largo plazo. Hoy hemos visto una sesión en la que se ha revalorizado un 0,93, el volumen ha sido alto, vemos cómo las anteriores sesiones el volumen era muy bajito con las caídas, por lo tanto pues no era de extrañar que viéramos un pequeño rebote, pero cuando hay que tener especial cuidado es cuando veamos caídas con un volumen más alto, porque esto nos indicará que cuidado es cuando podemos ver la corrección más importante en su gráfico. Vamos con la segunda de las acciones, que es Telefónica. Yo hemos visto una subida muy importante de casi el 2% después de chocar en la sesión del martes contra esa zona clave que tenemos marcada en los 3,40. Parece que había llegado a corrección hasta esta zona y ha vuelto a repuntar, pero cuidado porque todavía podríamos decir que se mantiene dentro de la tendencia bajista, que en el más corto plazo se mantiene desde mitad de enero. ¿En qué momento cambiaría todo esto y hubiera sido una simple corrección dentro de la tendencia alcista que podríamos estar viendo desde el mes de octubre y podríamos mantenernos al alza? Pues quizás esta semana estará la clave. Yo creo, en mi opinión, que si supera la zona de nuevo de los 3,58 podría irse a buscar de nuevo esos máximos en la media móvil de 70 sesiones que veíamos en el mes de enero. Era la zona de los 3,66 y ahora mismo quedaría muy cerca de esa media de 200 sesiones. Si vemos que supera la media de 200 sesiones, pues sin ninguna duda podría dar continuidad a la tendencia alcista. Por el momento creo que es un poco pronto para ya lanzar las campanas al vuelo, porque sí que es verdad que ha cerrado por encima de los máximos que veíamos la semana pasada, pero hay que andarse, yo creo que con pies de plomo. Veamos una sesión
del viernes pasado con una caída muy importante, pero que muy importante, el 2,20% y con un volumen muy alto también, más alto incluso del que veíamos hoy. Fijaros como en el rebote de ayer, que también un rebote importante de un 1,5%, el volumen era muy bajito, por lo tanto poca fiabilidad. Esto hay que fijarse muy bien ahora que estamos viendo la corrección en algunos activos para ver si ese rebote que estamos viendo ahora va a tener fiabilidad para mantenernos al alza o si por el contrario, cuidado, porque puede ser un simple rebote técnico y volver a unas caídas importantes como veníamos viendo durante todo el año 2022. Así que aquí podría estar la clave. Sin embargo, si desde la zona actual vemos que no se mantiene al alza, podría volver a esa zona de los 3,40 y seguir marcando nuevos mínimos decrecientes como ya viene haciendo desde la sesión del 26 de enero y del 6 de febrero. Si perdiese esta zona, pues cuidado, porque la siguiente zona objetivo podría estar, fijaros, alrededor de los 3,24. Si hay una caída importante y esta tendencia alcista, pues prácticamente quedaría desactivada. Hubiéramos visto un movimiento lateral para mantenernos quizás a la baja las próximas semanas o meses. Y la última de las acciones, una de las acciones que también lo ha hecho bastante bien desde que comenzó el año, es OHL. Y fijaros cómo en la última subida que hemos visto en la sesión de hoy sí ha chocado contra la media móvil de 200 sesiones y ha corregido bastante justamente a cierre de la sesión. Esto si le unimos a que ha tenido mucho volumen, pues hay que andarse con pies de plomo. Si hubiéramos cerrado muy cerca de la media móvil de 200 sesiones, hubiera sido una buena señal, hubiéramos cerrado prácticamente en máximos y hubiéramos tenido muchas papeletas de mantenernos al alza en las siguientes sesiones dando continuidad a la tendencia alcista. Pero ahora lo que hemos tenido en la sesión de hoy es una clara señal de rechazo al alcanzar esa media de 200 sesiones que ya actuó como resistencia a finales de enero. Por lo tanto, ahora hay que andarse con mucho cuidado. Esto no significa que ya vayamos a corregir de cabeza. Además, fijaros que se mantiene en esa tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes. La clave, ¿dónde va a estar? Pues si vemos una corrección que se mantenga sobre la zona de los 0,51, que era una zona clave anteriormente de resistencia, fijaros, y ahora lo podría ser de soporte. Además, coincidiría con la media móvil de 70 sesiones. Podemos ver una caída hasta esta zona y de nuevo a atacar la media móvil de 200 sesiones y mantenernos al alza. Incluso en las siguientes sesiones, viendo que haya entrado mucho volumen, podríamos ver un intento de nuevo a la media de 200. La clave, si vemos que la supera y supera los máximos del 30 de enero, sería muy buena señal, seguiría marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico y esto apoyaría la idea de esa continuidad alcista en el gráfico. Pero si, como decimos, corrija hasta la zona del 0,512 aproximadamente y pierde esta zona, pues cuidado porque perdería una zona primero clave de soporte y a la vez también perdería esa media móvil de 70 sesiones que, como vemos, había actuado como resistencia en toda la caída y ahora parece que la tendencia alcista podría estar actuando como soporte. Por lo tanto, sería muy mal señal y ojo porque esto podría activar una corrección más importante y se podría ir hasta la siguiente zona clave que se encontraría en los 0,448 aproximadamente. Así que bueno, estamos viendo un poquito de indecisión en los mercados. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el sector bancario ya no está tirando con tanta fuerza. Quizás con algún pequeño rebote en el Banco Santander, como el que hemos visto hoy, pero ya no tienen tanta fuerza. Sin embargo, el IBEX 35 vemos cómo se ha mantenido con mucha fuerza, pero por ejemplo, Repsol ha tirado con mucha fuerza la sesión de hoy. Parece que cuando no entra uno con fuerza, entra otro y nos seguimos manteniendo al alza. De hecho, creo que ha sido el índice europeo que ha subido, de los más importantes, del que más ha subido. Por lo tanto, algunos incluso podrán llegar a decir que el IBEX 35 es valor refugio, aunque en mi opinión creo que le quedará muchísimo al IBEX 35 para ser un valor refugio. Pero bueno, la verdad que últimamente se está comportando muy bien porque tiene ciertos sectores que se están aprovechando muy bien de la situación actual, sobre todo el sector bancario, por esa subida de los tipos de interés, aunque ya veremos las consecuencias que esto puede tener ahora en el medio largo plazo, que ya es cuando vendrán las vacas flacas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya resultado interesante. No es ninguna recomendación de compra ni de venta, lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Como siempre os digo, las decisiones de compra y de venta las tenéis que tomar vosotros mismos porque va a ser la mejor forma de que aprendáis y esto tiene que ser así. Vosotros mismos sois los que sabéis la economía personal que tenéis y hasta dónde podéis invertir, hasta dónde no podéis invertir y quizás también la perspectiva temporal que tenéis, que es a la vez muy importante a la hora de invertir. Así que nada, nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.